Ok. Entonces vamos a repasar. La semana pasada estuvimos viendo la ley de gravitación de Newton, que se expresa a través de esta ley de fuerzas, que establece que dos masas se ejercen una fuerza que es atractiva y está en la línea que une las dos masas, cuya expresión es esta que está acá, o sea, es proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las mismas. Importante para señalar esta fuerza es que es una fuerza a distancia, es decir, que se ejerce incluso cuando los objetos no se tocan, disminuye con la distancia, disminuye con el cuadrado de la distancia, que sea el factor 2, ahora no lo estamos viendo, pero es importante, lo van a ver bien el año que viene con la ley equivalente del electromagnetismo, que la ley entre cargas es parecida a esta, y también disminuye con el cuadrado de la distancia. Disminuye con la distancia, pero no en forma drástica, o una ley de potencias es una manera lenta de caer, por lo cual estas leyes, estas fuerzas se conocen como leyes de largo alcance. Y fíjense que depende solamente de las masas, nada más. No depende de la composición química, no depende de ninguna otra cosa que no sea la masa, que es un concepto, en principio, inercial, que no tiene nada que ver con la gravitación, porque las masas de un objeto es el mismo en cualquier lugar del universo, en principio. Es un concepto que no tiene, en principio, que ver con la gravitación, en principio, ¿no? Bueno, también las leyes satisfacen la acción y reacción, es decir, las dos masas se atraen con la misma fuerza, lo que no quiere decir que el efecto de la fuerza sea la misma en las dos masas, ¿no? Porque la fuerza es la misma, pero el efecto que va a tener, que se traduce como la aceleración que va a recibir la masa, va a ser más grande en la masa más chica. Por eso cuando estamos hablando de la atracción Tierra, un objeto, un humano, una manzana o lo que sea, si esto es la Tierra y este es el objeto, la manzana, el humano o la moneda, vamos a ver que la moneda se mueve, se acelera y no vamos a ver la aceleración de la Tierra, ¿no? Bueno, hay una manera de comprobar esta ley. Esta es la manera más clásica de hacerlo y es muy antigua, es la de Cavendish. Yo no la conté, están encontrados los libros, ustedes la pueden leer. Y bueno, estas son cosas que yo les decía ya, que es una fuerza de largo alcance. Y la fuerza gravitatoria a nivel atómico es despreciable frente a la fuerza eléctrica. Son como 37 órdenes de magnitud más chica. Así que a nivel atómico es una fuerza bastante despreciable. No es el caso de el efecto de la fuerza a nivel planetario, ¿no? A nivel del sistema solar. Bueno, vale el principio de superposición, o sea, si tenemos tres masas y queremos saber cuál es el efecto sobre una de ellas, calculamos la fuerza que ejerce una de ellas, calculamos la fuerza que ejerce la otra, y después sumamos las dos fuerzas, y hay que acordarnos que son vectores, entonces tenemos que sumar componente a componente, eso nos va a dar la fuerza de la resultante, perdón, el módulo y la dirección de la fuerza resultante. Después pasamos a estudiar el caso de la atracción gravitatoria en las cercanías de la Tierra. Acá yo les enuncié un resultado que no demostramos, que cuando tenemos una distribución de masa, o sea, cuando la masa no es puntual, como sería el caso si estamos estudiando la fuerza gravitatoria de la Tierra sobre un objeto que podría ser, por ejemplo, una manzana, en realidad yo para calcular la fuerza tendría que calcular la atracción que ejerce cada pedacito de la Tierra, o sea, desde el suelo que está cerca de la manzana hasta la antípoda que está en China, sobre la manzana. El resultado de hacer eso se puede mostrar matemáticamente, que es equivalente a pensar que toda la masa de la Tierra está concentrada en un punto que es el centro de la Tierra. Eso se puede mostrar matemáticamente, o sea, yo puedo hacer matemáticamente el cálculo de cada una de las componentes de la fuerza, sumarla y ver que me daría lo mismo
al cálculo en el que toda la masa está concentrada en el centro de la Tierra. Entonces, para calcular la atracción gravitatoria sobre una masa que está a una altura h sobre la superficie de la Tierra, tengo que usar la fuerza, la expresión de la ley de Newton. Sabemos que va a ir hacia el centro de la Tierra, y en la distancia tenemos que poner el radio de la Tierra más h, donde h es la altura sobre la superficie de la Tierra, y una de las masas va a ser la masa de la Tierra. Cuando hacemos eso, y acá hacemos una aproximación en serie de potencias, vemos que el término dominante es es una constante, que es este término que está acá, es la constante de Newton por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado, y esa cuentita, si ustedes reemplazan por los datos que están acá, puestos acá, que esta es la masa de la Tierra, el radio de la Tierra son 6.000 y pico de kilómetros, eso da 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y si ustedes quisieran calcular la primera corrección a ese término que tiene que ver con la altura, es un término que es proporcional a h sobre el radio de la Tierra, que es un término que es muy pequeño en general, porque el radio de la Tierra es muy grande, ¿no? Entonces, acá está puesto el ejemplo que para una altura de 10.000 metros, que es más alto que cualquier montaña que hay en la Tierra, ese término es del orden de 0,03, o sea, es una variación de 3 por 1000 con respecto a la aceleración de la Tierra a nivel de la altura del mar. Bueno, después, entonces, hicimos un paso más, vemos que la misma fuerza que explica la atracción de los objetos en la cercanía de la Tierra también explica el movimiento planetario, cosa que no es poco, y eso es uno de los grandes triunfos de la teoría de gravitación de Newton, haberse dado cuenta que es la misma fuerza la que hace que una manzana se caiga, si bien la historia de la manzana, como les dije, parece ser una fábula más que la realidad, pero el origen de esa fuerza, que esa fuerza es la misma que causa el movimiento planetario, si tomamos un modelo en el que el Sol es el centro del sistema planetario, ¿no? Es un modelo, el modelo ya había sido propuesto por Copérnico, mucho antes que Newton, a partir de bases observacionales. Ya se conocían había muchos datos sobre el movimiento de los planetas, se conocían bastantes características sobre el movimiento y la posición de los planetas, y esas leyes estaban resumidas, esa cantidad de datos estaban resumidas en 3 leyes fenomenológicas, es decir, 3 leyes que fiteaban o explicaban los datos sobre el movimiento planetario. Esas leyes se conocen como las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler establecían que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Después la ley segunda de Kepler dice que el radio vector dibujado desde el Sol hasta el planeta barre áreas iguales, acá esto es áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Y la tercera ley hablaba sobre cuánto es el período, dice que el cuadrado de los períodos es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Bueno, esas leyes se pueden deducir a partir de las leyes de Newton. Para eso recordamos lo que es una elipse. Una elipse es una figura geométrica que resulta de agarrar 2 puntos arbitrarios, y la elipse es el conjunto de puntos que equidistan, cuya suma de distancia hacia esos puntos es constante. Yo tomo la distancia al punto 1 y al punto 2, R1 más R2 constante, y si yo hago eso describe una figura geométrica que se llama elipse, y esa elipse satisface que a cuadrado, que es el eje mayor, más b, que es el eje menor, es igual a c cuadrado, que es la distancia entre el centro y el foco. Eso es lo que se llama una elipse. En la elipse se caracteriza por tener una excentricidad, que es el cociente entre la distancia focal, que es c,
y el semieje mayor a ¿cómo es? Y ese número siempre que es menor que 1. Entonces, en el movimiento planetario vamos a tener que el Sol está en uno de los dos focos de la elipse y el planeta se mueve describiendo una elipse, pero en realidad para el caso de los planetas, la elipse es muy poco elíptica, es prácticamente una circunferencia. Es distinto el caso de los cometas, por ejemplo, el cometa Halley, que es una órbita que es extremadamente elíptica. El planeta pasa muy de vez en cuando por el sistema solar y la excentricidad de la órbita es bastante notable. Bueno, la primera ley de Kepler, bueno, no se puede deducir, es un hecho, el Sol está en una posición, bueno, a ver, que las órbitas son elípticas se puede demostrar a partir de las leyes de Newton, de las dos leyes, o sea, de que la órbita es elíptica se puede demostrar a partir de la ley de gravitación de Newton y a partir de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Eso no lo vamos a hacer nosotros porque requeriría bastante tiempo y una matemática que es un poco pesada, pero no es muy difícil. Hay que plantear las ecuaciones de Newton en el plano, hacer un par de pasajes mágicos y se puede mostrar que la órbita es elíptica sin mayores problemas. Vamos a aceptarlo por el momento y vamos a hablar de la segunda ley de Kepler, que tiene que ver con el momento angular. Acuérdense que habíamos definido esta cantidad que se llamaba momento angular, que la habíamos definido como el producto vectorial de R por P, donde P es el momento lineal, y habíamos dicho siempre, que pasa siempre, que la derivada de L respecto a T es siempre igual a los torques, en este caso, que el torque es el producto de la posición R por la fuerza que actúa sobre el objeto. Entonces, aplicando eso, en coordenadas polares, además, habíamos visto que, si el movimiento es en un plano, en coordenadas polares el torque es directamente R, la distancia al centro por la fuerza componente tangencial de la fuerza, y entonces habíamos dicho que el diferencial de área, esto es por definición de área, ¿no? El área de un paralelogramo es un medio del módulo del producto vectorial de R por diferencial de R. Entonces, acá reemplazamos diferencial de R por velocidad, por diferencial de velocidad por diferencial de tiempo. Entonces, perdón, acá hay un diferencial de más. A ver, el diferencial de R es V. Es V por diferencial de T, perdón. Acá estoy reemplazando diferencial de R por V diferencial de T. Y acá, si multiplico por la masa y divido por la masa, obtengo R por P, que es el momento angular. Entonces estamos mostrando que el área, si paso esto dividiendo área por unidad de tiempo, es proporcional a L sobre 2M. Como L no cambia con el tiempo, la derivada de A respecto al tiempo es constante. Entonces vemos que la segunda ley de Kepler no es otra cosa que la conservación del momento angular cuando estoy en presencia de fuerzas centrales. Y bueno, en la tercera ley de Kepler también habíamos llegado hasta acá la vez pasada, también surge, para esto habíamos, para hacerlo más sencillo, habíamos supuesto que la órbita es circular, se puede hacer para una órbita elíptica, pero lleva un poquito más de trabajo, para lo que nos sirve a nosotros nos alcanza con verlo para el caso de la órbita circular. Habíamos aplicado acá
fuerza, esta es la ley de gravitación de Newton, acá estamos hablando de módulos únicamente, G, masa del Sol por la masa del planeta dividido la distancia entre el Sol y el planeta. Eso no es otra cosa que, si yo lo pienso aplicado sobre el planeta, es la masa por el planeta por la aceleración del planeta, y si el planeta está haciendo un movimiento circular, tiene una aceleración centrípeta que es b cuadrado sobre r, que es lo que pongo acá. ¿Okay? Entonces, de igualar la fuerza según Newton a masa por aceleración, acá puedo deducir cuánto vale la velocidad. Además uso que la velocidad en un movimiento circular satisface que es 2pi por el radio dividido el período, lo reemplazo acá, en la ecuación esta, simplifico lo que tengo que simplificar, paso de término, etc. Y llego que el cuadrado del período es proporcional al cubo del radio, donde esta constante proporcionalidad, que es la que me queda de este pasaje de términos, no es otra cosa que 4pi cuadrado dividido la constante de gravitación de Newton, dividido la masa del Sol. Si yo pongo estos valores, G la conozco, la masa del Sol la conozco, me queda que esta constante es 2.97 por 10 a la menos 3 segundo cuadrado sobre metro cúbico, y acá están los valores que dan bastante bien con respecto a ese valor que predice la ecuación de Newton. ¿Ok? Bueno, hasta acá habíamos llegado la clase pasada. No sé si les quedó alguna duda sobre lo que hablamos. Bueno. Bueno, perfecto. Seguimos. Entonces, en el campo gravitacional, en el concepto de fuerza, fíjense que acá lo pusimos. La fuerza, cuando estábamos hablando sobre la atracción gravitacional de la Tierra sobre un objeto, la podíamos escribir como la masa del objeto por la cantidad G. En el caso que estemos en la cercanía de la Tierra, G es una constante que apunta hacia el centro de la Tierra, y que llamamos el campo gravitacional, G. En general, G, si tenemos en cuenta que la Tierra, no en la cercanía de la Tierra, sino en cualquier punto del espacio, va a depender de la distancia al centro de la Tierra. Y esta cantidad, la parte en la fuerza que no es proporcional a la masa del objeto, es lo que llamamos campo gravitacional. Entonces la fuerza va a ser la masa por el campo gravitacional. El concepto de campo, este es el campo gravitacional creado por una masa M1. El campo gravitacional creado por la masa, por la Tierra, es este. Esto si estamos fuera de la corteza terrestre, y R representa la distancia al centro de la Tierra. Este es el campo gravitacional. Si nosotros miramos, si esta es la Tierra, y ahora miramos el campo gravitacional de la Tierra, va a ser un campo vectorial, son flechitas que apuntan todas en la dirección de la Tierra. Si yo hago una aproximación y me paro cerca de la superficie terrestre y pienso, porque ustedes saben que toda esfera, si yo la miro desde cerca, la esfera se parece a un plano, ¿no? O sea, ¿esa la tienen clara o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso, digamos, en primera aproximación la Tierra parece plana, porque si yo miro a mi alrededor no veo la curvatura de la Tierra, es plana. Pero si yo miro a mi alrededor, o sea, eso matemáticamente se dice localmente, es decir, miro en las cercanías de donde estoy, la Tierra es plana, y entonces el campo terrestre tiene esta expresión que está acá, que está en la dirección del eje Y, o sea, vertical, y apunta hacia abajo.
Este es el campo terrestre, el campo gravitacional terrestre en particular. Si yo pongo una masa en el campo gravitacional, la fuerza sobre la masa va a ser igual a la masa del objeto que yo pongo por el campo gravitacional. Bueno, la energía potencial gravitacional, si nosotros tenemos en cuenta, ahora si esta es la Tierra, ¿ok? Y este es un objeto que yo lo muevo entre A y B, nosotros habíamos calculado la energía gravitacional en el caso en que estuviéramos cerca de la superficie terrestre. Pero si quisiéramos saber cuál es la energía gravitacional, si no estamos cerca del campo cerca de la superficie terrestre, tenemos que tener en cuenta que la fuerza varía con la distancia. Entonces, el cambio de energía entre dos puntos, si yo muevo una masa desde el punto A hasta el punto B debido a la fuerza gravitacional, tengo que el cambio de energía potencial, la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, entonces puedo hablar de fuerza de energía potencial, es igual a menos el trabajo entre A y B, entonces es menos la integral de la fuerza por el diferencial de R, entonces acá reemplazo la fuerza por lo que es, acá tengo el diferencial de R por lo que es, pero bueno, ahora tengo que tener en cuenta que tengo que hacer la integral de una constante dividido 1 sobre R cuadrado, ¿ok? Esa constante, esa integral, no sé si ustedes la saben hacer. ¿Saben hacer la integral de 1 sobre R cuadrado? ¿Saben hacer la integral de 1 sobre R cuadrado? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la integral de 1 sobre X al cuadrado? Menos R a la menos 1. Exacto, es 1, o sea, menos 1 sobre R, ¿no? La integral de 1 sobre X al cuadrado es menos 1 sobre X, que es lo que está puesto acá. La integral de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R. Tengo que hacer integral entre el RA y RB, porque estoy haciendo integral entre RA y RB, y eso me da el cambio de energía potencial entre dos puntos, que ahora depende de 1 sobre R menos 1 sobre R final. En general, uno toma como, en el caso de una distribución esférica de masa, en general uno toma como punto de inicio, es real, lo toma como infinito, entonces 1 sobre infinito me queda 0, entonces me queda que la energía gravitacional de un punto, a una distancia r del centro de la Tierra, si estamos por fuera de la corteza terrestre, es directamente menos 1 sobre la distancia, que es este gráfico que está acá, que es esta función que está acá. Entonces, la energía gravitacional de un objeto decrece como 1 sobre la distancia. Esto lo van a volver a ver el año que viene, o cuando vean Física 2, como la energía potencial de una carga eléctrica, van a ver que disminuye como 1 sobre la distancia a la carga. El potencial eléctrico del protón disminuye como 1 sobre R, donde R es la distancia entre el electrón y el protón. Es la misma cuenta que van a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Perdón, cuando elegimos
RA igual infinito, o sea, quiere decir que es un punto fuera de la Tierra, ¿no? Sí, en general, como yo les dije, cuando uno habla de energías, lo único que interesa en física son las diferencias de energía, ¿ok? Pero a veces, para no estar hablando siempre de diferencias de energía, uno lo que hace es medir las energías con respecto a un punto que lo fija por conveniencia. Ok. Entonces, una manera en gravitación, uno lo que hace es medir la energía gravitacional con respecto al infinito. Entonces elige el punto inicial en el infinito y mide las energías con respecto al infinito. Eso cuando está hablando de la Tierra como un planeta, ¿no? Cuando estábamos hablando del movimiento gravitacional en las cercanías de la superficie terrestre, habíamos elegido que el punto de referencia era la superficie terrestre y a ese punto le llamábamos energía cero. Acá estamos eligiendo como referencia el infinito y estamos diciendo que el infinito tiene energía cero. ¿Quién es el que tiene energía cero? Y es irrelevante, porque lo que importa son las diferencias de energía. Lo que tenemos que tener en claro es cuál es el punto que elegimos como referencia, ¿ok? Porque las energías están referidas a ese punto. Cuando ustedes estudien esto, van a ver lo mismo, cuando estudien esto y hablen de energías potenciales eléctricas. Cuando ustedes hablen, por ejemplo, cuando hablen de la energía eléctrica de un electrón, van a decir cuando ustedes dicen la energía de un electrón es menos 13,6 electronvoltios en el átomo de hidrógeno, están refiriendo la energía con respecto a un valor de referencia que es 0 cuando la partícula está muy alejada del protón. Están eligiendo 0 es el infinito. ¿Ok? Esa es la referencia habitual para estudiar ese tipo de problemas. Cuando ustedes estudian circuitos eléctricos, que es otro problema dentro de electricidad, van a referir las energías con respecto a la Tierra. Cuando ustedes hablan de energías en circuitos eléctricos, van a referir energías y las van a referir respecto a la energía potencial de la Tierra. Por eso en los circuitos aparece el simbolito Tierra. Pero bueno, eso lo van a ver mejor cuando estudien electricidad. Bueno, entonces, imaginemos entonces un objeto orbitando alrededor del Sol, por ejemplo. La Tierra orbitando alrededor del Sol. La Tierra tiene una cierta velocidad de traslación alrededor del Sol. Va a tener entonces una energía mecánica que es la suma de dos cosas. La energía gravitacional, perdón, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, que como yo les dije, es referida al infinito, es nada más que la masa del planeta por la masa del Sol dividido 1 sobre R. ¿Ok? Entonces, esa es la energía total. La energía total puede ser positiva, negativa o cero, dependiendo del valor de la velocidad. Yo lo que les voy a dejar un ejercicio es demostrar que si el planeta está en un movimiento circular, entonces la energía es total, esta energía total es negativa y es esta cantidad que está acá. La energía es negativa.
Eso es fácil de hacer porque ustedes ya saben, ya lo hicimos, calcular la velocidad, pueden calcular la velocidad de rotación, ¿eh? Porque saben cuál es la aceleración centrípeta, y usando la ley de Newton pueden demostrar que la energía total es negativa, ¿eh? Entonces la energía de un objeto que está en un movimiento circular por una fuerza gravitatoria es negativa, ¿ok? Tomando siempre como referencia que el infinito es cero. Lo mismo pasa con la energía, como yo les decía, la energía en el átomo de hidrógeno, el nivel de energía más bajo, que corresponde a una órbita circular, es energía negativa, ¿ok? Pero existe la posibilidad que la energía total sea positiva, incluso en presencia de un campo gravitatorio, ¿ok? Ahora, eso correspondería a, no lo vamos a ver en detalle, pero correspondería a el caso de que acá tenemos una órbita circular, pero en el movimiento gravitatorio podría pasar que venga un objeto, se acerque al Sol y se termine yendo. Sería lo que se llama, el caso de una órbita abierta. En ese caso, la energía total sería positiva, ¿eh? Entonces el movimiento no está agotado, el electrón llega hasta una distancia del Sol y después sigue su órbita y no vuelve nunca más. Eso correspondería a una órbita abierta. En el lenguaje atómico, una energía positiva correspondería a ionizar el átomo, es decir, sacar el electrón del átomo. Un electrón tranquilamente no, porque no es tan fácil, pero podría pasar que un electrón le demos la suficiente energía para sacarlo del átomo, y el electrón sigue su camino fuera del átomo. Eso en el caso correspondería a tener una energía positiva. Mientras que tenga energía negativa va a estar en alguna órbita alrededor del núcleo en el caso atómico o del Sol en el caso planetario. Bueno, un ejercicio que uno puede hacer, que es divertido, es, supongamos que estamos en la superficie terrestre y tiramos un objeto para arriba, y como nosotros vimos, el objeto, ya lo hicimos en la primera clase, tiramos para arriba y llega a una altura máxima y cae. Si lo tiramos con un poco más de velocidad, va a subir un poquito más arriba y cae. Nosotros hicimos esa cuenta en el caso de la aproximación es que estamos siempre cerca de la superficie terrestre y que G era constante. Ahora supongamos que queremos tirar un cohete y queremos saber en qué momento, ¿sí?, qué velocidad le tenemos que dar al cohete para que no se caiga, para que no vuelva a caer a la Tierra. O sea, para que sea capaz de escapar a un movimiento orbital en la Tierra. ¿Ok? ¿Entienden la pregunta cuál es? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿de qué velocidad le tendrían que dar a una pelota para que se escape, para que no se vuelva a caer? Entonces, acá lo que hacemos es, tenemos que tener en cuenta que la energía gravitacional depende de
de la distancia. Entonces no podemos poner nada más que es mg, que la energía gravitacional es mg por h, tenemos que poner la fórmula completa que involucra la distancia, que es g por m por la otra masa por 1 sobre la distancia. Entonces, esta es la energía total de la partícula cuando inicia el movimiento. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos g por m, la masa de la Tierra por la masa de la partícula, por 1 sobre r, porque todo esto es la energía potencial gravitatoria. La energía acá se conserva porque no estamos despreciando la fricción, ¿ok? Entonces, cuando llega al punto más alto, la idea es que llegue con velocidad cero. Entonces, o que llegue al menos con velocidad cero, porque si llega a infinito con velocidad más que cero, se va a escapar. Entonces, igualamos a que llegue con cero energía cinética y va a una determinada altura máxima, va a tener va a tener solo energía potencial, que es menos g por m por mt por 1 sobre r máxima. O sea, la velocidad con la que llega un objeto a una determinada altura máxima es esta que está acá, es 2g por la masa del planeta Tierra, dividido 1 sobre r, que es el radio terrestre, que es de donde sale, menos 1 sobre r máximo de mayor altura. Ahora, si nosotros queremos que esta partícula llegue a infinito, o sea, llegue, pueda salir de la Tierra, tenemos que poner r máximo igual a infinito, y me queda que la velocidad que hay que darle en el origen es esta que está acá, que es 2g por la masa de la Tierra por 1 sobre r. Esto se llama la velocidad de escape que tiene que tener un objeto para escaparse de la órbita terrestre. ¿Ok? Si yo le doy más de esta velocidad, quiere decir que va a llegar a infinito con más velocidad. O sea, seguramente se va a escapar de la órbita terrestre. Esta es la velocidad de escape. ¿Ok? Pueden calcular cuánto vale la velocidad de escape. Pueden reemplazar los números acá para calcular cuánto es la velocidad de escape de la superficie terrestre, reemplazando la masa terrestre, el radio terrestre y la constante de gravitación de Newton. Bueno, esto es lo que vamos a ver de gravitación. Más o menos la gravitación clásica explica bastante bien el movimiento planetario. No es la última palabra en gravitación, como yo les dije. La gravitación es un tema de investigación actual, sobre todo en lo que se refiere en el aspecto cosmológico, en los aspectos de cosmología. La gravitación de Newton no explica bien, no explica directamente los procesos en los que hay involucradas altas velocidades o muy altas energías, que son los procesos que son característicos del origen del universo, por lo cual se requiere una nueva teoría de la gravedad, que fue la que formuló Einstein por 1915, que es la teoría general de la relatividad. ¿Okay? La teoría general de la relatividad establece una teoría de la relatividad que es compatible, perdón, una teoría de la gravitación que es compatible con la relatividad. Tiene muchas consecuencias con respecto a la teoría de Newton. La teoría de Newton es un límite. Como siempre, las nuevas teorías contienen como límites a las teorías anteriores. O sea, la teoría de Einstein contiene como el límite de bajas energías a la teoría de Newton, pero predice un montón de efectos nuevos, entre ellos el de ondas gravitacionales, la existencia de agujeros negros y un montón de cosas nuevas que se manifiestan sobre todo
a nivel cosmológico. En cuanto, como ustedes no van a hacer ni astronomía, ni astrofísica, ni nada que tenga que ver con eso, más allá de lo que es cultura general, a ustedes esto les sirve, y por eso lo damos, porque la ley de gravitación de Newton, que es esta que vimos al principio, es muy parecida a la ley de atracción eléctrica. Es exactamente lo mismo, nada más que acá en vez de aparecer las masas aparecen las cargas. La diferencia principal es que las fuerzas eléctricas pueden ser atractivas o repulsivas, o sea, hay dos tipos de cargas, atractivas o repulsivas. Si las cargas son opuestas, la fuerza es atractiva, como el caso del protón y el electrón. Si son de la misma carga, son repulsivas, como sería el caso si tenemos dos electrones. Pero como es la misma ley de fuerzas, el mismo tipo de fenómenos ocurren. Por ejemplo, el movimiento, el concepto de movimiento y energía potencial es parecido. Bueno, por supuesto, a lo que es a nivel eléctrico, a nivel microscópico el átomo, lo que deja de valer es la mecánica clásica y hay que hacer cuántica, pero bueno, algunas propiedades todavía se mantienen, ¿ok? Así que bueno, con esto terminamos gravitación. No sé si tienen más preguntas de gravitación. ¿Alguna duda? Mientras tanto estoy buscando lo que sigue. ¿No tienen dudas entonces? No, profe, yo no. Bueno. Por ahora no, tampoco. Bien, vamos a seguir vamos a cambiar de tema ahora y vamos a empezar con lo que vamos a llamar sistema de partículas y